¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Aeronáutica aquí en DGAC Radio. Los acompañamos como todos los miércoles pasado el mediodía. Y miren, como siempre, por supuesto, me acompaña Paulina Bravo, periodista. ¿Cómo estás, Pauli? Buenos días. Hola, Buenas tardes Manuel. ya. Sí, en realidad, buenas tardes. Son, por lo menos en mi reloj, marca las 12:02 de hoy día, miércoles 27 de mayo. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte otra vez acá en Actualidad Aeronáutica. Así es, Paulina. Bueno, comenzamos este nuevo programa aquí en esta modalidad de teletrabajo, pero queremos comenzarlo de una manera distinta, Paulina, porque tú nos quieres contar algo. Sí, la verdad es que esta vez va a ser un comienzo distinto. Bueno, primero, antes del comienzo, Sí. decir que Karen en esta oportunidad no nos va a acompañar. Ella está haciendo, digamos, otro trabajo en el día de hoy. Así es que por eso no la extrañen, pero nosotros aquí vamos a hacer todo el programa. Y sí, la verdad es que vamos a comenzar con una noticia bien triste, de esas que nosotros nunca quisiéramos comentar, pero es indicar el sensible fallecimiento de Marco Aurelio Carvajal Brito. Él fue funcionario de CI, de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves, y bueno, él lamentablemente falleció. Él se desempeñaba en el aeropuerto Chacayuta de Arica, y por cierto, nuestras condolencias a su familia, a sus seres queridos y también a sus compañeros de trabajo, no tan solo de la especialidad CI, sino también a todos los que integran el aeropuerto Chacayuta en Arica. Así es, Marco trabajó en las unidades de Santiago, en el territorio antártico también y en Arica durante 13 años, que es donde estaba hasta ahora. Así que, y tenemos, Paulina, un video que nos enviaron, que es Sí, donde sus que compañeros les brindan un último homenaje. Cómo lo hacen, por supuesto, en los TI, con la gente con su gente. Así que, por favor, les pedimos que lo vamos sí, a ver en este momento. es bien emotivo el video. Ahí están en una parte de la plataforma en Arica, y efectivamente, tal cual como tú comentabas, esta es una ceremonia bien emotiva, y es como que te llega al corazón. Sí, así es.
Ahí estaba, pues lamentamos mucho y nos sumamos, por supuesto, al pesar de toda la institución y principalmente de sus compañeros CI y de la gente del aeropuerto de allá de Chacayuta por el fallecimiento de Marco Aurelio Carvajal. Exactamente. Así es que, Un bueno, abrazo fuerte. sí, un abrazo ahí a la distancia, tal cual como lo habíamos comentado a sus familiares y a sus compañeros también de trabajo y del aeropuerto. Bueno, comentamos que el ministro y la subsecretaria recién hablaron y con una cantidad importante, o sea, cifras importantes de nuevos contagios y personas fallecidas. Así es, Paulina, aquí tenemos las cifras que pudimos recoger. El total de contagiados de nuevos casos es de 4.328, lo que lleva a 82.289 los casos a nivel nacional. Y se sumaron hoy día, lamentablemente, 35 nuevos fallecidos, lo que nos arroja una cifra de 841 fallecidos a la fecha en nuestro país. Exacto. Bueno, y también dentro de las medidas que anunció fue la mantención también de la cuarentena, por lo menos acá en la provincia de Santiago y algunas comunas de la región metropolitana, pero también el levantamiento de la cuarentena en Mejillones y en Antofagasta. Y Así es. mencionando Y hablando de Antofagasta, esto, así y es. exactamente, hablando de esto, nosotros ahora vamos a conversar con el jefe del aeropuerto, Andrés Sabela, Javier Oyarzún, en Antofagasta. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Gusto Paulina, hola Manuel, saludarte. buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, en realidad lo primero que tengo que preguntar es cómo estás tú, cómo está tu familia y, por cierto, cómo están los funcionarios en el aeropuerto. Muchas gracias por tu preocupación, Paulina. En lo personal, muy bien, mi familia también. Y hasta el momento en la unidad, los colegas también sin mayores novedades respecto a esta situación. Espero que se mantenga de esa forma. Sí, bueno, en realidad es lo que todos nosotros quisiéramos que, bueno, que Así todos es. estuviéramos bien, independiente de que seamos en este caso los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica, sino que en general cada día hubiera menos contagios. Y respecto de lo mismo, Javier, quería preguntarte, ¿cómo están trabajando ustedes en el aeropuerto? ¿Están por turnos? ¿Van algunos funcionarios que son operativos, pero también otros administrativos? Si nos pudieras comentar un poquitito eso. Sí, claro. Bueno, en el aeropuerto seguimos funcionando al 100%. En cuanto a operatividad. De los 125 funcionarios que componen la dotación del aeropuerto, 108 son operativos y los otros 17 restantes son administrativos. Hoy en día estamos trabajando en modalidad de turnos rotativos con un cambio de relevos cada 24 horas para los operativos. Y en el caso del personal administrativo, en la modalidad semipresencial o por teletrabajo, conforme esté autorizado. Ah, perfecto. Javier, preguntarte, tú estabas hablando de la operatividad del aeródromo, ¿existe alguna restricción de vuelos, cordón sanitario? Cuéntanos eso. Mira, el aeropuerto está operativo. La restricción que tenemos desde el punto de vista operacional obedece a una restricción a nivel nacional que tiene que ver con la reducción de la categoría de protección CI, que está reducida a degradada a nivel 5. Lo normal es categoría 7. Eso sería en cuanto al operativo, el resto está funcionando al 100%. Hay medidas administrativas también, pero que son de aplicación por parte del gobierno y de la Junta Aeronáutica Civil, mediante la exigencia de permisos especiales que deben ser tramitados por las empresas operadoras que pretendan llegar con vuelos internacionales al país en general, no solo a Antofagasta. Y en ese sentido, si tuviéramos que hacer una comparación o mencionar alguna cifra, desde marzo a la fecha, sabemos que a nivel nacional ha habido una baja importante en la cantidad de vuelos, y me imagino que en el aeropuerto también. Si nos pudieras comentar alguna cifra respecto de la cantidad de operaciones y quiénes son los que están operando en la actualidad en el aeropuerto. Sí, en cuanto a eso, Paulina, se ha mantenido la operación de todas las líneas aéreas comerciales que lo hacen habitualmente en Antofagasta. Me refiero a los principales operadores nacionales.
Sin embargo, sí hubo una disminución, una merma en cuanto a la cantidad de vuelos que ellos están operando. Puedo traer cifras bastante objetivas, son datos para uso nuestro, no son estadísticos, pero son datos obtenidos de bitácoras nuestras y hablan de una reducción a contar del mes de marzo de aproximadamente un 27% en cuanto al total de operaciones aéreas, estamos hablando de pasajeros, de transporte de carga y actividades aeronáuticas y no comerciales. Estamos dejando de lado la actividad de aeronaves de Estado en general. Y eso se incrementó ya de una manera bastante grande para el mes de abril, en el cual la baja llegó a casi un 70% de operaciones. Así es que es una tendencia que se ha mantenido. Me preguntas respecto a las posibilidades de reanudar operaciones más o menos de manera regular o normales por parte de los operadores. Tenemos ya conocimiento formal de lo que ha indicado Sky y JetSmart, que a contar del 1 de junio ellos debieran comenzar paulatinamente a regularizar la operación de sus vuelos autorizados por itinerario. Exacto, y si disculpa Manuel, siguiendo con el tema de las operaciones, en un año normal o en marzo del 2019, por ejemplo, si bien tú me decías que había una reducción más o menos de un 27% de operaciones, eso significa una cantidad de operaciones, ponte tú marzo 2019 alrededor de... En marzo teníamos operaciones normales el año 2019, alrededor de 2.400 operaciones, solamente referidas a los grupos que le indicaba anteriormente. Claro. Para nosotros, lo menciono nuevamente porque es un número significativo de operaciones de aeronaves de Estado que se desarrollan acá en Antofagasta, pero solamente yendo a lo que es comercial, transporte de pasajeros, que mencioné anteriormente, en marzo del 2019 teníamos 2.400 operaciones, y hoy día, en marzo de este año, bajaron bruscamente a 1.000. En abril teníamos 1.410 operaciones en el año 2019 y en abril de este año llegamos a las 427 operaciones. O sea, ahí ya la merma ya es muy notable y ahora lo que va corrido de mayo a un año normal de 1.370 operaciones aproximadamente, llevamos 435 operaciones. Eso significa más o menos la diferencia que se ha generado producto de esto. Importante diferencia. Javier, tú hablabas de las líneas aéreas que normalmente operan en ese aeropuerto y de la información que tenías sobre cuándo podrían retomar los vuelos de algunas. ¿Tienes la información de todas? La verdad es que los que han manifestado de manera formal ha sido Sky y JetSmart, en cuanto a que a contar del 1 de junio incluso ya han hecho llegar algún aumento de operaciones. Ellos no han dejado de operar, eso tiene que quedar muy claro, o sea, han disminuido sus operaciones, pero siempre hemos tenido operaciones permanentes de las tres líneas aéreas principales a nivel nacional, me refiero a LATAM, Sky y JetSmart. Sin embargo, Sky y JetSmart son los que se han pronunciado en cuanto a que a contar del 1 de junio podrían, ¿cierto?, empezar a regularizar sus itinerarios como, digamos, paulatinamente, saliendo un poco de lo que ha sido esta baja provocada por la pandemia. Y en ese sentido, o sea, no en ese sentido, pero me imagino que usted desde que comenzó de esto en febrero, marzo a la fecha, y bueno, desde la declaración del estado de excepción, ahí el 19 de marzo, han tenido reuniones de coordinación tanto con la autoridad sanitaria como con el jefe de zona, el general Aguirre. En ese sentido también, si nos podrías comentar alguna... digamos, disposición o cómo ha sido esta relación con la autoridad sanitaria y la autoridad en este caso, el jefe de la zona. Bueno, en ese sentido, la verdad es que la relación con el jefe de la defensa acá en Antofagasta, con el general Aguirre, ha sido bastante fluida, es muy expedita, muy fácil de llevar a cabo. Y pienso que está favorecido esta situación por el hecho que él es el comandante y jefe de la brigada acá. Entonces hay una relación un poco más cercana respecto al conocimiento que tenemos uno del otro y también de las autoridades de la institución aquí en la zona. Entonces la coordinación y la comunicación es directa, o sea, muy rápida y la coordinación es muy eficiente. En ese sentido no hemos tenido inconveniente. Con la persona que está a cargo de todo el manejo de las aduanas sanitarias de la Seremi de Salud acá en la segunda región, hemos tenido también un contacto que es directo, vía telefónico y si es necesario videoconferencia.
La verdad es que, a diferencia de otros aeropuertos regionales, nosotros estamos, igual que algunos aquí, el caso de Iquique o el mismo Copiapó, estamos bastante alejados de la ciudad. No es el caso, por ejemplo, de Merino o en algunas otras unidades que, estando más cercanas, se favorece un poco más, tal vez, el contacto, la visita más asidua, especialmente visitas de otros organismos que están involucrados en el manejo de esta crisis. Pero eso no significa que nos hayamos mantenido ausentes, ni tampoco que nos hayan dejado de lado en cuanto al manejo de esta crisis. Estamos muy en consideración respecto a los planes que tienen que ver con el manejo del aeropuerto y no hemos tenido afortunadamente ninguna crisis que no hayamos podido sacar adelante con el apoyo de todos los servicios. El general nos ha visitado en más de una oportunidad. Hemos tenido la oportunidad de revisar los procesos o de chequear los procesos de embarque, desembarque, pasajero, los controles que hace la aduana sanitaria. Hemos visto cómo llega el apoyo militar, de la Guardia Militar, que está para el apoyo de las personas de salud acá. Así que está constantemente esa relación manteniéndose muy, muy directa y muy, muy expedita. Eso se agradece. Y también, bueno, ahí estamos viendo unas imágenes de los funcionarios y quería preguntarte específicamente por los funcionarios APSEC, que son los que tienen, y también los de las oficinas ARO, los que tienen como mayor contacto, en este caso con público, si efectivamente ellos cuentan con todos los implementos de seguridad para prevenir contagios. Afortunadamente contamos con los elementos que ha distribuido la institución desde el nivel central. Se han hecho gestiones muy eficientes por parte del jefe de la zona aeroportuaria norte, con el apoyo de todo el personal del área de logística y de finanzas, para poder readecuar, reestructurar nuestros presupuestos a nivel de unidad. Hay que tomar en consideración de que esto no estaba en ninguna asignación presupuestaria vigente. Es una asignación que tiene en general muy bajo presupuesto, lo que son este tipo de insumos, porque no son de una necesidad tan, digamos, demandante como la que hemos tenido producto de la pandemia. Sin embargo, hemos salido adelante. Y saco a relucir este tema porque ha sido muy eficiente el control que se ha llevado a nivel central. Ha sido también muy decidido el apoyo del zonal para propiciar la adquisición de elementos a nivel local cuando ha sido posible y necesario también. Entonces, con esto quiero resumir de que las áreas que están más expuestas, como tú mencionaste, Paulina, que son necesariamente las que tienen contacto con público, la APSEC, CI eventualmente, y la Oficina de Servicios de Vuelo, los colegas de la ARO, tienen sus elementos de protección individual, están entregados conforme a los instructivos institucionales y tenemos confianza en que el uso adecuado de ellos va a poder permitir de que los mantengamos una buena un buen stock de estos elementos que nos permita mantener a nuestro personal en condiciones de atender sus responsabilidades. Exacto, bueno, de hecho nosotros en más de una oportunidad acá lo hemos comentado, que independiente, que bueno, por cierto, contar con los elementos de protección, pero también el autocuidado, y ahí uno tiene que tratar de mantener y exacerbar un poco a veces las medidas con tal de no contagiarse y así poder contagiar a otros. Sí, claro, eso especialmente yo quiero aquí también... en un principio, al comienzo de la entrevista, me preguntaba cómo estábamos todos. Bueno, estamos bien, pero esto también obedece que hay mucha conciencia por parte de los colegas en el autocuidado, pienso yo, porque afortunadamente hasta este momento no tenemos alguna persona que esté con esta patología o que esté diagnosticada con COVID. Pienso que esto no solo obedece en la etapa que estamos viviendo actualmente a las medidas que nosotros podamos implementar a nivel de primera línea, sino también obedecen al cuidado que tiene que tener el funcionario en el trayecto a su domicilio, en su vida social, en la cual uno ya no puede estar presente como jefe ni tutelando, ¿cierto?, todas esas actividades de índole particular. Sin embargo, yo creo que aquí se ha tomado conciencia de todas las consecuencias que puede tomar allá de la juventud para algunos. También tenemos los extremos, tenemos gente de avanzada edad que presta un servicio de manera muy, muy decidida y eficiente a nuestra institución. Entonces, tenemos que cuidarnos todos. Y creo que hasta este momento ha dado resultados, así como también las políticas del manejo de los relevos de turno, que considero que ha sido bastante eficiente la medida tomada, porque se ha disminuido la posibilidad de contacto entre los diferentes grupos que conforman las rotativas de los turnos operativos, bajando la posibilidad o mitigando la posibilidad de contagio entre ellos. Claro, esa precisamente...
Sí, solo preguntar si ha habido algún pasajero que haya llegado, que haya tenido la sospecha de ustedes o con el control de que pueda tener a lo mejor algún síntoma o algo así, porque lo hemos preguntado a los otros jefes de aeródromo, aeropuerto. Mira, la verdad es que en ese sentido nosotros hemos tenido al revés, nos ocurrió en una situación en embarque, estaba todavía en la situación de embarque donde fue esta persona manifestó algún tipo de molestia. Hay que tomar en consideración de que hoy día el control se está efectuando a la salida. Entonces, la aduana sanitaria está constituida físicamente antes del ingreso al puesto de control de seguridad de APSEC. Entonces, el control es antes, en el edificio terminal, en el área, por decirlo, pública. Entonces, hubo una persona allí que fue manejado por parte digamos, de los operadores, no, en este momento no tengo el dato exacto, pero fue evacuado a través de los servicios que correspondían, de acuerdo a lo que solicitó la aduana sanitaria, pero al final fue un caso que fue negativo. Una persona que venía con otro síntoma. Qué bueno. Sí, Sí, sí. Y que no alcanzó a ingresar a las áreas nuestras, estériles, digamos. Claro. Claro, qué bueno. Bueno, Javier, ha sido bastante ilustrativa digamos, la entrevista, los datos que nos ha entregado, y lo más importante es, como tú mencionabas, el cuidado, tomar las medidas, y ustedes en realidad siguen trabajando, si bien con un nivel menor de operaciones, pero también ha aumentado en otro tipo de operaciones y de trabajo. Así que desde ya nuestros agradecimientos y que sigan continuando así. También a ti agradecerte por la posibilidad de contar contigo hoy en esta entrevista, en este espacio de actualidad aeronáutica. Muchas gracias, Paulina. Manuel, muchas gracias. Saludos a toda la gente entonces de Antofagasta, un abrazo, muchas gracias, nos vemos. Que esté muy bien, gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao. Chao. Ahí está, ¿viste? Antofagasta. Hemos tenido ya Calama, estuvimos en Puerto Montt, en Concepción, en Balmaceda. AMB, y ahora AMB, exactamente, y ahora estuvimos en Antofagasta, y ya sabemos con qué vamos a estar la próxima semana. Al parecer, pero va a ser sorpresa. Al parecer, sorpresa, exactamente. Sí, al parecer. Oye, nos llegan mensajes, vamos a poner, ya, por supuesto, los comentarios de la gente, que ya, mira, Ingrid Angélica Muñoz dice, buenas tardes, saludos para ella. Francisco Toledo Maldonado dice, hola a todos, también saludos. Ahí, bueno, dice, qué pena, mis condolencias, dice Ingrid Angélica Muñoz. Mira, nuestra querida Pame, saludos Manuel y Pauli, dice un abrazo enorme, saludos a todos los funcionarios a lo largo de Chile y la de Pascua, y a cuidarse, cariños, así es, a cuidarse, muy bueno, cariños sí, también para la Pame. Cuidarse es lo mejor. Así es. Rosana Valle dice, hola, buenas tardes, mis condolencias para la unidad y la familia del funcionario, por supuesto. Exactamente. Mira, Balmaceda presente, Andrés Marcelo Murillo Bravo. Sí, mira, Andrés Murillo. ¿Y ahí también hay otro más por ahí? Qué buena. Sí, pero mira la foto, ¿eh? Qué bien la foto ahí de Andrés. Sí. Y Jesús Castel dice, los más expuestos son los APSEC. Claro, en ese sentido tiene como mucha razón lo que nos dice Jesús. Los APSEC, para quienes no lo sepan, son los especialistas en seguridad aeroportuaria que son los que revisan a los pasajeros, y aunque ha bajado la cantidad de pasajeros, igual hay. Entonces, por cierto que ellos tienen un contacto directo, así es que, y sabemos que ellos hacen una gran labor también dentro de nuestra institución. De hecho, en algunos aspectos son la cara visible de nuestra DGAC, para los pasajeros son la cara visible. Oye, bueno, y mira, y la Rosana le dice, sí, buena la foto de Andrés, exactamente. Sí. Oye, bueno, y ahora tenemos otro entrevistado. Voy a hacer ya lo tuvimos, ¿te acuerdas, Paulina? Sí, lo tuvimos aquí en marzo, cuando dijimos, veremos cuando nos volvemos a ver, ¿te acuerdas? Claro, cuando fue el anuncio del estado de excepción. Eso, claro, así es. Me refiero al doctor Moisés Muñoz. Él es médico de la Dirección de Aeronáutica. Él ya lleva 6 años trabajando con nosotros. Primero estuvo en el servicio de urgencia,
del aeropuerto Arturo Merino Benítez y ahora está en medicina de aviación. Hola Moisés, doctor, ¿cómo estás? Cuéntanos, en realidad, ¿cómo estás en primer lugar y bienvenido al programa? Hola Paulina, hola Manuel, hola a todos los amigos que están viendo la transmisión por acá por la radio de la DGAC y también un saludo cordial también para mis compañeros de medicina de aviación, que obviamente son mi grupo más férreo ahí de apoyo en este momento. Sí, bueno, voy a cometer una pequeña incidencia. Nosotros con Moisés, en la normalidad, cuando vamos a trabajar, nos vemos bien seguidos, porque en el edificio está, Somos en este vecinos. caso, somos vecinos de piso, prensa y audiovisual, pero más al lado de nosotros de prensa, y al lado, en el otro extremo, está medicina de aviación. Así es que los conocemos. Sí, y los conocemos. De hecho, compartimos el ascensor generalmente cuando vamos a almorzar, ¿eh? Ahí nos topamos a la hora del almuerzo. Así que somos compañeros. En esos tiempos aquellos. Claro, en aquellos tiempos que trabajamos ahí. Sí. Bueno, Moisés, lo primero que preguntar, y tal cual como lo había comentado Manuel, tú nos estuviste acompañando en marzo, ya prácticamente hace 2 meses, y la primera pregunta que quiero hacer es, ¿cómo has visto tú que ha evolucionado esta enfermedad hace 2 meses a la fecha con todo, digamos, lo que ha pasado? Bueno, ha sido notorio que durante estas 13 semanas que llevamos digamos, de contingencia epidemiológica, ha habido un ascenso paulatino de casos. Obviamente que en la primera parte, si ustedes se habrán dado cuenta, a diferencia de otros países donde la explosión de casos fue muy rápida, prácticamente a la semana de haber ingresado el primer caso, en Chile ha habido un aumento muy paulatino en los primeros meses, digamos, el primer mes, donde prácticamente estaba como bien controlada la situación. La cantidad de casos, de hecho la cantidad de muertos también comenzó muy tardío, prácticamente casi como un mes después del primer caso, o 3 semanas más o menos. Pero sí, obviamente que en las últimas 3 semanas ha habido un aumento muy significativo, prácticamente exponencial en la cantidad de casos que han habido en forma diaria. Y ustedes se pueden dar cuenta que pasamos de los 30, 100 casos diarios a un promedio en los últimos días de 4.000 casos, casi 5.000 hace como 2 días atrás. Y eso obviamente que demuestra que estamos un poquito más atrasados en la curva de incidencia con respecto a otros países, y de hecho también eso se va a manifestar en digamos, las siguientes semanas también. Y eso también explica el por qué también la cantidad de casos ha ido aumentando ahora en el último tiempo. Moisés, ¿y cómo crees que seguirá este tema? ¿Cómo crees tú que seguirá? En general la situación no se ve buena, hay que ser bastante sincero en esa situación, porque la mayoría de las estimaciones, en base un poco a los datos que se cuentan ahora, indican de que vamos a tener un pic de casos activos, más o menos como en la semana del 7 de junio, 10 de junio, es decir, la siguiente semana y la subsiguiente van a ser quizás los que en esta primera oleada va a haber un aumento mayor de casos activos. Algunos dicen que inclusive pueden haber 7.000 casos diarios, eso no se sabe realmente, posiblemente van a estar en torno a los 5.000, 6.000 casos. Y también hay que considerar una cosa importante, porque generalmente, por la evolución de la enfermedad, cuando la persona se hace el diagnóstico, habitualmente uno estima de que estuvo al menos unos 5 días de periodo de incubación. Por lo tanto, desde que esa persona se hace el diagnóstico a que pueda complicarse con una hospitalización, habitualmente pasan 7 días. Y de que esa persona que se hospitalizó pueda caer, si es que obviamente no se puede manejar sus complicaciones, a la muerte son más o menos promedio 7 días más. ¿Eso qué significa? Que la curva de mortalidad se atrasa 2 semanas en relación a la curva de casos nuevos. Eso significa que a lo mejor vamos a tener una incidencia de casos activos la próxima semana, no vamos a tener el pic de casos activos la próxima semana, pero la mortalidad va a seguir subiendo hasta menos unas 2 semanas después de ese pic, porque obviamente que la mortalidad se atrasa en relación a los casos activos. Claro, y hoy día precisamente la subsecretaria en el informe mencionaba que había un estudio que indicaba que un gran porcentaje de la población que está contagiado pertenecía al rango de los 40, más o menos, o sea, gente relativamente joven y menor. ¿Por qué? Muy joven. Claro, muy joven. ¿Por qué se daría esa situación?
Lo que pasa es que en general el virus puede afectar a cualquier etapa etaria. Eso, no hay una restricción por edad en la capacidad de contagio, no significa que solamente se podían contagiar los adultos mayores. Pero obviamente que los adultos mayores tienden a guardarse más y de hecho todas las indicaciones de las recomendaciones fueron dirigidas a que los grupos de riesgo que estaban más susceptibles a tener mortalidad por la enfermedad se guardaran más temprano. Habitualmente esa edad de jóvenes, entre los 20 y los 40 años, donde se concentra la mayor cantidad de casos, es la persona que trabaja, es la persona que tiene que salir de la casa, es la persona que tiene que tomar locomoción, es la persona que tiene que ir a trabajar, los que todavía no se acogen a un teletrabajo. Por lo tanto, era como esperable que la mayor cantidad de casos de contagio se sucedan en las personas en la edad de trabajo, pero la mortalidad sigue siendo más centrada todavía digamos, en los grupos de riesgo, los adultos mayores, las personas con patología crónica. Pero más que nada eso explicaría el por qué los adultos jóvenes estarían con más casos. También hay que considerar que si uno evalúa la cantidad de personas que se adhieren a las recomendaciones de mantener la distancia social, el lavado de manos y todas esas cosas, obviamente es que los jóvenes son también un grupo que son un poco más reacios a cumplir con esas indicaciones. Entonces, todo se suma para que los jóvenes sean los que en este momento tengan más incidencia de casos. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen que seguir trabajando en los grupos o en las áreas que han sido denominadas esenciales, como en el caso de nosotros como Dirección de Aeronáutica, tanto con turnos administrativos como operativos, tal cual como nos comentaba Javier, ¿cuáles son las medidas más importantes y recomendaciones que yo sé que quizás esto nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero créeme que nunca está de más volver a repetirlo y hacer hincapié en qué es lo que yo tengo que hacer si me toca ir a trabajar o digamos tal cual como algunos de nuestros compañeros en los distintos aeropuertos? O sea, obviamente que las medidas generales de prevención de contagios se mantienen también en el trabajo, es decir, lo fundamental es el buen lavado de manos, que tiene que ser frecuentemente en el día, mayor de 20 segundos, el mantener un distanciamiento social, idealmente, ojalá, por ejemplo, en un puesto de trabajo, alejarse al menos 1.5 metros de distancia los puestos de trabajo entre sí. Por eso es importante que mantengan esa distancia. La mascarilla es fundamental también, especialmente en lugares cerrados, por tanto, las personas que tienen que seguir trabajando en sus puestos tienen que mantener la mascarilla, tienen que tener disponibilidad de acceso a baño, alcohol gel, el seguir manteniendo, por ejemplo, medidas, independiente que anden con mascarilla, pero si van a toser o si van a estornudar, igual, la idea es que también puedan hacerlo directamente al codo. Es decir, las medidas se mantienen, las medidas generales para la población general, pero obviamente que en el caso del trabajo se tiene que extremar todavía más el tema de la distancia. A veces uno, cuando llega al trabajo, uno es bien compañero, uno es bien amigo y uno se da la mano o se da de beso, y la idea es que eso también se suspenda, o sea, saludo a distancia, no dar saludo de beso. De hecho, en la hora de colación también, como obviamente cuando uno comparte el casino, o si uno comparte un lugar de comida, uno tiene que sacarse la mascarilla para comer. Por lo tanto, ahí tiene que extremarse la posibilidad de que al menos haya una distancia también en la misma mesa de comedor, ojalá de 1 metro, 1,5 metros, y obviamente tratar de no compartir utensilios personales, es decir, no compartir cosas que uno pueda compartir con los demás. Y otra medida importante en los puestos de trabajo es el tema de si uno comparte, por ejemplo, un computador o comparte otra área de trabajo con otra persona, supongamos que el sistema de turno, uno igual debiera preocuparse de desinfectar su puesto, ya sea con una de estas toallitas con cloro o estas como spray de alcohol, digamos, sobre superficies que se van a compartir para que la persona que después entre a ese mismo puesto tenga, digamos, el puesto limpio y no tenga mayor riesgo de contagio. Exactamente. Moisés, en el caso puntual de los aeropuertos, ¿cuáles serían las recomendaciones para quienes trabajan allí? Y, por ejemplo, para quienes tienen contacto con los pasajeros, como nos decían ahí también hace un rato, el caso de los APSEC. Claro, en general el Ministerio de Salud publicó un documento digamos, que recomendaba digamos, las medidas que uno tiene que tomar en el trabajo específico el 8 de abril, que fue el último documento que subió. Y las medidas más o menos se mantienen. Por ejemplo, en el caso de las personas que atienden público, si están atendiendo público detrás de una mampara, no es necesario que tengan puesta la mascarilla porque la mampara le evita, le hace digamos, la diferencia o le separa, digamos, con la persona. Sí tiene que mantener igual lavado de mano y alcohol gel. Ahora, en aquellas personas que tienen atención de público en forma directa, por ejemplo, con los mismos chiquillos que son APSEC, obviamente que ellos tienen que andar con su mascarilla puesta. Si van a manipular bolsos, por ejemplo, como sucede en aduana o en el caso de APSEC mismo, también uso de guantes,
y también, en lo posible, en aquella situación donde se pueda, tratar de mantener una distancia mayor a 1 metro y medio con respecto a la persona que se va a examinar. Obviamente que más o menos son parecidas a las medidas que se indicaron, digamos, al inicio del cuadro, al inicio de la pandemia, digamos, pero ahora obviamente con mayor atención, obviamente que las medidas se tienen que mantener independiente, como dijo Paulina, que había bajado un poco el flujo de pasajeros, pero obviamente que el contacto en persona igual se sigue manteniendo. ¿Sabes qué? Yo aquí quizás me voy a salir un poco del tema puntual de la entrevista, pero de verdad que tengo una duda grande. Aproveche. Sí, sí. ¿Cómo, de verdad, sorry, pero ¿cómo sé yo si soy asintomática? Porque, espérate, ¿sabes? Disculpa porque de repente, yo no sé si a ustedes también les ha pasado que, no sé, amaneces con dolor de espalda, o te duele el cuerpo, o te duele la cabeza y tú decís, chuta, ¿seré yo uno de los asintomáticos? ¿Cómo puedo, dentro de esa asintomatía, saber y decir, califico o no? Así que la pregunta sería, define, porfa, asintomático, porque de verdad que a veces, no sé, uno puede interpretar mal los propios síntomas que tenga. Claro, bueno, en general cuando uno habla de estado asintomático es que no tiene ningún síntoma. O sea, el estado asintomático por definición es que yo no tengo ninguna molestia. Estoy feliz de la vida, no tengo ninguna molestia, y en el conteo que hace el gobierno día a día, los asintomáticos que tienen un examen positivo, obviamente son personas que efectivamente no tienen ningún síntoma, pero que son contacto estrecho con algún caso positivo. Cuando tú tienes ya síntomas, ya deja de ser asintomático, pero ahí la diferencia es saber si es que esos síntomas que tú tienes en este momento corresponden a un caso sospechoso o no de coronavirus. Entonces, el estar asintomático obviamente que no tiene ninguna molestia. Ahora, ¿cómo tú sabes que eres un asintomático con, digamos, coronavirus? Que es como la pregunta un poco más directa a la Paulina. Depende más que nada del contacto que tú tuviste. Es decir, no se le puede hacer un examen a todas las personas sintomáticas porque no se justificaría desde el punto de vista de la cantidad de exámenes disponibles. Pero si tú, por ejemplo, sabes que fuiste en contacto estrecho con alguien que tuvo coronavirus positivo, obviamente que tú deberías estar en consideración de que a lo mejor podrías estar teniendo la enfermedad porque tuviste ese contacto, y es ahí a lo mejor donde se podría justificar algún examen. Solo en este caso, porque, disculpa, es que ahí inevitablemente tengo que hacer esta otra pregunta, porque ahí te voy a llenar de definiciones. ¿Cuál es efectivamente el contacto estrecho? Porque quizás lo que normalmente uno puede pensar es que el contacto estrecho es que uno, no sé, pues salude o se abrace, quizás, no o sé, que pasó por el supermercado, ojo, en el pasillo del supermercado, por ejemplo, y pasó alguien por ahí. La definición del contacto estrecho también, si porfa nos pudiera ilustrar, porque a veces... Y generalmente el contacto estrecho está orientado más bien al contacto más directo, supongamos que es un ambiente familiar. ¿Por qué es importante definir esa cosa? Porque contacto estrecho tiene dos definiciones fundamentales. Uno, el que yo he estado, digamos, hablando con alguien que está contagiado con coronavirus, por ejemplo, que obviamente en el momento mismo puede que no sepa, pero si yo estoy hablando con alguien a menos de 1 metro de distancia, cara a cara, más de 15 minutos, eso ya me hace contacto estrecho. Si yo después me entero que esa persona está con coronavirus. O si yo, por ejemplo, mantengo una relación constante con alguien que tiene coronavirus, bajo un mismo techo, al menos por un periodo de 3 horas o más. Ahora, esas mediciones de contacto estrecho se basan en el hecho de que yo no tomé ninguna medida de protección. Es decir, si yo, por ejemplo, andaba con mi mascarilla, mantuve una distancia mayor a 1 metro con respecto a alguien que posiblemente después yo me entere que está contagiado con coronavirus, independiente de que yo haya estado hablando con esa persona más de 15 minutos, si yo mantuve mi distancia, andaba con mascarilla y esa persona también andaba con mascarilla, obviamente que la probabilidad de que yo me defina como contacto estrecho es menor. Por eso que generalmente los contactos estrechos, los que después el gobierno les hace la muestra de PCR y salen después contados como asintomáticos, casi siempre corresponden a los familiares, porque obviamente cuando uno está en su casa, uno anda con mascarilla, uno obviamente tiene un contacto mucho más cercano con sus papás, con su esposa, con su hijo, y si uno de ellos llega a estar positivo, obviamente que esas personas sí se consideran dentro de un marco de contacto estrecho. Manuel. Yo tengo una pregunta, sí, porque a propósito de lo que tú estás diciendo, el tema familiar, porque por ejemplo aquí en mi casa somos 4,
mis 2 hijos, mi esposa y yo. ¿Qué pasa si uno de nosotros se contagia? Evidentemente los otros se van a contagiar o deberían contagiarse, ¿no? Y nosotros ya tenemos un protocolo preparado, algo así, en un dormitorio aislar a esa persona, que ocupe solo un baño esa persona, que ojalá circule lo menos posible, que es un baño que está cerca del dormitorio. ¿Eso es lo que se debe hacer si uno de los que vive en una casa se contagia? Como bien dijiste, Manuel, en general eso es lo que se debe hacer. Habitualmente, de hecho, existe un protocolo en el cual si hay una persona que está contagiada, debieran lo posible estar ojalá en un cuarto que ojalá disponga con un baño separado. Obviamente que no todas las casas cuentan con esas condiciones, entonces si no es posible que esa persona haga, supongamos, un reposo en un cuarto aislado con un baño aislado, la idea es que al menos se mantengan las distancias en la casa mayor a 1 metro. Es decir, si por ejemplo ustedes tienen un puro baño en la casa y tienen 2 cuartos, y obviamente esa persona tiene que estar encerrada en su cuarto, igual cuando salga del baño, la idea es que uno esté más cerca de esa persona más allá de 1 metro. Entonces, la idea es que tengan su cuarto propio, que tengan un baño por separado idealmente. Ese cuarto tiene que tener ventilación, una ventana abierta para que haya una buena circulación de aire. Idealmente esa persona debiera comer dentro de su cuarto y uno dejar la alimentación afuera de la puerta. Cada vez que la persona que se encarga del cuidado del enfermo tiene que estar con guante y con mascarilla. Hay que desinfectar el baño del enfermo, o especialmente cuando es un baño compartido, ojalá una vez al día con solución clorada, para obviamente evitar el contagio con los demás. La solución clorada es bien fácil, tienes que tomar, para que sea como una cantidad de medio litro, por ejemplo, de agua, puede ser 450 cc de agua con 50 cc de cloro, lo que se llama como la 10ª parte. Así que una mayor cantidad lo puede dividir de la misma forma, pero la idea es tratar de mantener un poco esa desinfección. Y lo otro fundamental también, que a veces pasa en la familia, que a veces uno comparte vaso, a veces uno le da a probar a otra persona una cucharada, entonces la idea es tratar de evitar el contacto de los mismos utensilios de cocina. Eso, una vez que se lavan, quedan desinfectados, no es necesario hacer otra cosa. Y lo otro importante es que la ropa del enfermo, ella misma persona se la saque, supongamos, la meta dentro de una bolsa de basura. No es que después se queme la bolsa, sino que después tú tomáis esa bolsa sin agitarla, la colocas en la lavadora común y corriente, con agua tibia, entre 60 y 90 grados, lavado con detergente común y corriente, y una vez que ese proceso termina, ya tú puedes colgar la ropa y la ropa se considera desinfectada. Por lo tanto, no es tan complejo el seguir las medidas. Ahora, como bien dijiste, Manuel, es probable que uno igual termine contagiándose, pero en lo posible, si uno puede evitar hacerlo, hay que tratar de mantener esas medidas. Exacto. Yo me quedé... Una pregunta. Aprovechen que no cobro bien. Sí, aprovechen que el doctor está acá. Si alguna persona quiere hacer alguna consulta, no hay ningún problema. Sí. Yo me quedé con el contacto estrecho, porque quedábamos en que ya... Vamos a poner un ejemplo. Una persona con otra tiene contacto estrecho de la manera en que tú lo describiste, y esa persona efectivamente, una de ellas tenía COVID, digamos, como estaba contagiado y tenía positivo. Se supone que esta otra persona sí debería tenerla, ¿no es cierto? Eventualmente, ¿verdad? Claro, ya, podría ser. Esa persona, en su entorno, en su familia, también tendrían que de alguna manera tener alguna medida especial con esa... Porque tenemos el sujeto A que está contagiado, el sujeto B que tuvo contagio, o sea, que estuvo con él, este contacto estrecho. Ese sujeto B, cuando llega a su casa, a su familia, puede a su vez transmitir el bicho el virus. En general, se supone que si tú tuviste un contacto estrecho con esa persona, y obviamente podrías tener la posibilidad de tener el virus, tú también puedes contagiar si eres un caso sintomático, pero la probabilidad de contagio igual es menor. Siempre es mucho más contagioso en la persona que es sintomática, porque al final de cuentas el método de contagio del coronavirus es a través de las gotitas. Entonces, ¿cuánta cantidad de gotitas voy a expulsar? Va a depender de si tengo tos o estoy estornudando. Si no estoy estornudando y tampoco tengo tos, lo más probable es que las gotitas que yo bote sean más que nada al hablar, y tampoco van a ser con tanta fuerza. Por lo tanto, supongamos que si yo me entero que yo soy un contacto, o por ejemplo un compañero de trabajo con el cual yo compartí, por ejemplo, una situación más cercana, tiene coronavirus, bueno, físicamente hablando, en la casa yo igual podría hacer un aislamiento, entre comillas, preventivo, pero no sería necesario que mi familia haga un aislamiento de ellos. Mi aislamiento preventivo sería, yo me alejo un poco de mi familia,
trato de mantener, ojalá, los espacios un poco más aislados de ellos, mantener una distancia de ellos mayor a 1 metro, tratar de no compartir el mismo utensilio, tratar de hacer yo un aislamiento un poco más preventivo, porque en el caso de que yo tenga el coronavirus, mientras me mantenga asintomático, la probabilidad de contagiar igual es baja, es más baja. Claro, o sea, raya para la suma, en definitiva, lo que hay que hacer, aparte de no tener que salir, ya sea a comprar o en el caso de muchos que están trabajando, es distanciamiento y efectivamente aislamiento social, que al parecer es lo más efectivo para evitar ser contagiado. Claro, o sea, al final de cuentas, acá igual todavía la mayor arma para la prevención del contagio de coronavirus es propia. Pasa por muchas veces el tomar determinaciones de poder aislarse, tratar de evitar, de hacer, mejor dicho, un distanciamiento social adecuado, el seguir el buen lavado de manos. Entonces, en general, hay hartas cosas que uno todavía puede hacer, independiente de las medidas que pueda tomar el gobierno, que están orientadas a tratar de disminuir un poco la posibilidad de contagio. Claro. Moisés, yo tengo 2 preguntas, porque como decía la Pauli, yo soy el encargado oficial en mi casa de ir a comprar. Ya. Cada 2 semanas generalmente, pero ya tomé, por ejemplo, la precaución de usar este protector facial y además mascarilla y además guantes. O sea, es una cosa maravillosa. Pero, porque, a ver, porque también tiene que ver con los ojos, existe ese tema de que uno se contagia, que el contagio entra más rápido por los ojos, es lo que se dice, por eso yo creo que, porque hay mitos también que se van generando, y después que vuelvo, yo efectivamente me saco toda la ropa y se lava de inmediato. ¿Eso está bien? ¿O la ropa da lo mismo? Y además, bueno, cada cosa que compramos después se desinfecta una por una. En general lo que está haciendo Manuel es bastante bueno. Ahora, en general, si uno se va un poquito, siempre en la medicina se hacen un poquito más las probabilidades y en los estudios científicos. Entonces, la probabilidad de que tú te contagies digamos, por ropa, en el caso antiguo, igual es mucho más baja, pero existe. La medicina todo existe. Entonces, generalmente las recomendaciones que uno deja cuando uno, por ejemplo, sale a comprar es efectivamente utilizar los métodos de protección que se dispongan. Es decir, la mascarilla es fundamental, y además que ahora es obligación del gobierno. Si uno va a tocar los carros, por ejemplo, del supermercado, los guantes igual son buenos porque efectivamente uno evita... Ay, tuvimos Se nos quedó. problema de conexión, justo cuando estaba hablando. Oye, eso es verdad, lo que tú dices, lo del cuando uno va al supermercado, parece, entre comillas, casi astronauta con todas las medidas de... No voy a mostrar fotos de mi ida al supermercado, pero porque la idea es que no se rían, pero sí. Pero sabéis que yo creo que, mira, la verdad es que yo debo reconocer que estas medidas son obra y gracia de mi esposa, que ella es la segurita de la casa, pero yo incluso llevo hasta un paño desinfectante para tocar el carro, a pesar de que ando con guantes. Sí, O bueno, sea, a ese... Sí, en algunos supermercados las personas que están afuera te toman la temperatura y te dan gel y una toallita como para que tú pudieras, o sea, puedas entrar, entre comillas, de manera un poco más segura. Mira, mientras tanto se vuelve a conectar Moisés porque está súper interesante. Mira, ya nos ve toda la semana. Ahí, Yanni Patagónica, saludos y gracias por este programa. Andrés Marcelo Murillo dice, aquí les compramos trajes blancos a los AFSEC antiparra también para que no haya ninguna posibilidad de contacto. Sí, esa es también una súper buena medida. Mira, a pesar de que no nos vemos, mira, si hacemos así, ahí nos vamos a ver. Dice Juan Cid Sangüesa, dice, de Concepción, compartir con Marco más de 12 años en Chacayuta, un excelente funcionario y como persona, mucho más mis condolencias a su familia. Realmente me afectó. Saludos a todos mis colegas de Arica. Siempre estoy atento al programa para enterarme del acontecer mientras estoy cuidándome en casa. Ya volvió Moisés, ¿ah? Vamos a seguir con el mensaje, pero ahí volvió Moisés. Muchas gracias, no, sí. Problema de internet. Está bien, sí, estoy... No te preocupes, a veces nos pasa, a todos nos ha pasado, no te preocupes. Ya, entonces estábamos con el tema de la ropa, eso era lo que estábamos... Sí, o sea, en general, en resumen, lo importante es que en el supermercado mantenga la mascarilla, el guante. Si tiene mascarilla facial, espectacular. Digamos, esa barrera facial sirve, pero tiene que igual andar con mascarilla. Y llegando a la casa, es una recomendación adecuada el hecho de, ojalá, los zapatos con los cuales tú saliste, o desinfectarlo en su momento, o dejarlo fuera y tener un recambio de zapatos dentro de tu casa, también se puede hacer.
Y si puedes también, te puedes sacar la ropa con la cual estuviste puesto fuera y dejarlo en una bolsa y colocarte una nueva muda interna. No es necesario bañarse por completo. Yo creo que en general, teniendo esa posibilidad de poder cambiarte un poco la ropa, obviamente buen lavado de manos al llegar a la casa, el eliminar la mascarilla si es desechable, o directamente usar esa mascarilla y dejarla en la lavadora para lavarla, también es una buena medida. Pero lo fundamental es el mantener digamos, las medidas fundamentales, que son la mascarilla, el guante, y después desechar todo eso una vez que llegue a la casa. Exacto. Bien. Estamos haciendo bien, entonces le voy a decir porque yo igual reclamo un poco esto de, oye, pero no es necesario, porque aquí es como llegó el papá, todos se encierran, yo me saco los zapatos, paso directo al baño y me ducho, es como que me desinfecto completo, entonces yo digo, ya, pero estamos exagerando, entonces mi mujer me dice, no, estas son las medidas, yo digo, bueno, ok, entonces estoy haciendo bien, está bien, gracias doctor, porque pensé que estábamos exagerando un poco, pero a veces es bueno ser más precavido. Yo siento que en esta instancia y ante a lo mejor a veces un poco de desconocimiento general, es bueno a lo mejor ser más exagerado, por decirlo de alguna manera, que confiado, ¿no? Oh, se nos quedó pegado, ¿no? El Parece que doctor. de nuevo, y tú le estabas Por eso hablando. es que yo preguntaba, yo sabía, por eso seguía alargando la pregunta para ver si se movía. Y parecía que, además que te Está había quedado atento. muy bien la pregunta, demasiado bien No, la y además pregunta. que atento está el doctor, dije yo, está Sí. demasiado. Oye, sigamos con los Oye, saludos. igualmente, mis condolencias para Marco y familia y saludos, dice la Pamelita. Miguel Rojas Zúñiga dice, dolor de espalda, estaría enfermo de COVID todos los días, dice. Oye, Claro, eso o sea, porque es aclaraba el tema, verdad. Sí, es que verdad. no tiene síntomas. No, pero yo creo que muchos hoy en día sufrimos de dolor de espalda. Me sumo, Sí. totalmente, sí. Mira, Fernando Frenkel dice un saludo de un integrante del subdepartamento de aeronavegabilidad y en especial a todos aquellos y aquellas que día a día se encuentran muchos expuestos a ese virus, que está más claro, está más expuesto de los que estamos trabajando en casa. Sí. Mira aquí, buena pregunta, Pauli, dice, patagónica, Los de los asintomáticos. asintomáticos. Mira, Miguel Rojas dice, Exacto. dijo el ministro Mañalich que los asintomáticos dan mucho falso positivo. Oscar Labarca También, dice, muchos saludos desde los Andes, esperando la cuarentena por la quinta región. Muy buen programa, cuídense. sí. Por ahora no llegó, dice Miguel Rojas Zúñiga, que efectivamente, claro, por ahora no llegó la cuarentena en la quinta región. ¿Por qué han aumentado los casos en la quinta región? Sí, han aumentado considerablemente. Así que, Ahí bueno, volvió vamos a ver Moisés. si podemos retomar el contacto Vamos, con el Moisés. doctor. Ahora Con sí. Moisés. Oh, ¿Se me escucha? no. Te escuchamos, Sí, sí. Ya, lo que pasa es que pero no tuve que optar por pasarle internet de mi celular al computador, así que solamente puede ser por audio. Ya, no importa. ok. Pero Perfecto, te igual, escuchamos. sí, no hay problema. Ya. Ya, ¿qué Entonces, estaban Pauli, por diciendo favor. antes? No, No, estábamos Pauli, por favor. no, que en definitiva, todas las medidas que uno pueda tomar, independiente que alegues como tú, Manuel, que Que la parezca nieve, exagerado, claro. Más claro, vale ser exagerado que confiado, decíamos. exactamente, en este caso ninguna medida sobra, todo lo contrario, Exactamente. todas las medidas aportan porque es algo que nosotros siempre hemos dicho y es que si yo me cuido, en definitiva te estoy cuidando a ti. Y eso es lo más importante. Y por último, Moisés, quería preguntar como las recomendaciones para efectivamente la gente que está, perdón. Así como sintomática como tú. No, ni lo digas, por favor. Me trapiqué. Lo que pasa es que yo insisto con el tema del asintomático, porque si tú quizás nos pudieras explicar de mejor manera que hay mucho tema de sugestión en esto también. Entonces, finalmente, hasta hace unas semanas, el círculo cercano de gente que tú conocías, yo por lo menos en mi caso no sabía de nadie que estuviera contagiado. Pero créeme que el día de hoy sí sé. Entonces, finalmente tú dices, chuta, igual yo mantengo cuarentena, afortunadamente, en mi caso yo estoy trabajando desde la casa, pero no sé, igual uno se siente rara de repente y puede tener algún síntoma. Entonces, por eso mi hincapié en el tema de los asintomáticos.
Mira, en general es importante tener hacer como esa diferenciación, ¿cierto? En este momento, como no hay mucha disponibilidad de exámenes tampoco a nivel digamos, digamos, del sistema sanitario acá en Chile, si tú eres asintomática pero tienes un contacto estrecho con alguien que fue positivo con coronavirus, en este momento, si tú vas a una clínica o un hospital, es probable que no te hagan el examen, porque están tratando de dejar, digamos, como el examen disponible idealmente para aquellas personas que son sintomáticas o que tienen una justificación para hacerse el examen. Entonces, si tú consideras que igual tienes síntomas, o sea, si estás asintomática, significa que no tienes ningún síntoma y por tanto, si tienes contacto estrecho, la idea es que tú igual puedas guardar un aislamiento preventivo idealmente en tu casa. Ahora, dentro de los síntomas, acuérdense que el coronavirus tiene una definición de síntomas, ¿cierto? Que de hecho lo comentamos en su vez inicial, que ahora se amplió. De hecho, los síntomas que se dicen que pueden ser de coronavirus son temperatura sobre 37,8 grados Celsius, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, sensación como de agotamiento. Ahora, en las últimas actualizaciones de casos se incorporó el dolor de pecho, la diarrea y también la sensación de pérdida de olfato o la sensación de pérdida del gusto. Ahora, si tú tienes 2 o más de estos síntomas, se podría considerar que podrías tener una posibilidad de coronavirus. Ahora, siempre la probabilidad de contagiarte va a depender si tú igual tuviste idealmente un contacto con alguien contagiado. Entonces, por ejemplo, si tú estás en tu casa, no has salido absolutamente para la calle, inclusive, o sea, has salido muy pocas veces, y tienes síntomas, igual la probabilidad de que te contagies igual es baja. Si son síntomas leves, muchas veces igual puede ser un poquito por sugestión, por tema del temor que también el coronavirus pueda generar. Pero cuando consultar realmente, por ejemplo, al servicio de urgencia, es cuando tú tienes, por ejemplo, tos y tienes dificultad, o sea, tienes, perdón, fiebre y dificultad respiratoria. Eso ya es como, si tú tienes fiebre, son como lo más importante. Si tú tienes fiebre y tienes dificultad respiratoria, si te cuesta respirar, te sientes como con el pecho muy apretado, obviamente que en ese caso sí la idea es que tú vayas al servicio de urgencia y ahí lo más probable es que si te hagan digamos, el PCR, que es el examen que permite identificar, ¿no?, los casos de coronavirus. Si tienes cualquier otro síntoma que pueda ser menor, lo ideal, al menos la recomendación actual, es que te puedas mantener en tu casa y iniciar una especie de aislamiento preventivo. Exacto. Ya, ¿sabes qué? De verdad que ahora me quedó mucho más claro. Sí. Pero más pasa que la gente empieza a ver las noticias y empiezan a hablar de los síntomas y uno dice, me siento así, me duele esto. Y la claro, gente y eso es sugestión. Y eso es normal. Sí. La sugestión igual a veces te va generando sensaciones de síntomas que a veces no son tan reales en cierta medida. Y coincidamos también que dentro de alguna otra manera, disculpa Manuel, el hecho de estar precisamente en aislamiento también te genera un cierto, no estrés, pero una situación que tampoco es la que tú normalmente tenías. Entonces, el hecho de estar en la casa también contribuye un poquitito a que uno pueda decir, parece que en realidad me siento mal, o tengo uno de los otros síntomas que ha manifestado el doctor. Claro, a veces la ansiedad puede ser bien importante. Moisés, quiero yo hacerte una pregunta que lo conversamos ayer cuando hicimos la prueba, porque hay que decir a la gente que nosotros nos juntamos un día antes y hacemos pruebas para que no pasen cosas que, bueno, pasan igual estando en vivo. O sea, el tema es ¿te acuerdas que yo te preguntaba si además se cruza ahora con la influenza en este periodo? Por lo tanto, ¿cuál es la implicancia de este cruce de estos dos brotes? En general, nosotros tenemos una situación especial y que nos diferencia un poco con respecto a los países de Europa, que es que estamos entrando en el invierno, a diferencia de otros países que generalmente ya estaban afuera. Entonces, el entrar al invierno implica que hay otros virus circulantes que te pueden producir igual dificultad respiratoria o requerir ventilación mecánica, porque se pueden complicar. La influenza, la parainfluenza, el virus respiratorio sincicial, por ejemplo, en el caso de los niños. Entonces, obviamente que el hecho de tener estos virus circulantes aumenta la cantidad de personas que van a necesitar atención médica y eso obviamente que puede colapsar aún más el sistema de salud, como ya estamos a punto de hacerlo ahora. Lo bueno es que en general el coronavirus tiene una capacidad de contagio que es 3 veces mayor que la influenza, que es dentro de un poco más complicado, y por lo tanto, si estas medidas que se están haciendo ahora están orientadas a evitar el contagio con coronavirus, con mayor razón, también se evita el contagio de influenza y del otro virus circulante respiratorio.
Por eso que en este momento, si uno ve, semana a semana se van dando los informes de los virus circulantes a nivel nacional. Habitualmente en este periodo, en los años anteriores, ya había influenza circulante en gran cantidad y los otros virus también. En este momento, el virus que mayor predomina es el coronavirus, porque si la gente está haciendo aislamiento, obviamente que va a circular menos. Exacto. Bueno, ha sido súper gráfico y súper bien explicado el tema de los síntomas. Esto de verdad que no lo había considerado de esa manera, de que en un principio los síntomas eran cierta cantidad y ahora ya se han incluido otros. Y esta explicación del contacto estrecho y de los pacientes o de quienes son contagiados pero asintomáticos. Así es. Así es, chiquillos. Así, bueno, hay que considerar que el virus es un virus nuevo, entonces van a irse sumando nuevos antecedentes. Apenas el virus se supone que vamos a entrar ya en el sexto mes de la presencia del virus a nivel mundial. Entonces, a medida que vayan pasando los días y se vayan viendo nuevos estudios, se van a ir adicionando nuevas cosas. Por lo tanto, no es improbable que a lo mejor en los siguientes periodos se incorporen nuevos síntomas o se incorporen nuevas medidas de acuerdo un poco a lo que se vaya conociendo del virus. Bueno, Moisés, te agradecemos mucho. Yo creo que en un mes más quizás lo vamos a tener de nuevo. Para hacer una evaluación de lo que ha pasado. Bueno, es que en realidad... de cómo ha evolucionado este tema, porque al final también está claro, y lo conversábamos ayer también en esta conversación que tuvimos los tres, fuera de cámara, por supuesto, el tema de que hoy nosotros estamos viviendo lo que Europa, por ejemplo, vivió más o menos a mediados de marzo. Entonces uno ahí empieza a sacar cuentas de cuándo efectivamente uno quizás podríamos empezar a salir o a vivir el escenario que hoy día ellos están viviendo. Claro, en ese sentido es importante también, no es tampoco la intención de asustar a nuestros que nos están escuchando, pero este problema del coronavirus posiblemente se va a extender al menos por unos 2 o 3 veces más. Entonces, posiblemente vamos a estar en un contexto digamos, quizás de periodo de cuarentena que vamos a entrar y vamos a salir por un periodo más largo. Por lo tanto, hay que hacerse la idea de que esto no va a terminar en 1 o 2 semanas, sino que posiblemente hay que proyectarse al menos aquí en un periodo, digamos, importante como está ahora, hasta agosto, septiembre, y después posiblemente, como toda curva tiene que bajar, posiblemente hasta diciembre ya en una periodo un poco más de más baja. Pero este periodo como más complicado, posiblemente vamos a estar entre junio, julio, agosto dentro de este periodo. Por eso entonces lo más importante es seguir teniendo las medidas de protección, de autocuidado y nada, pues seguir todas las indicaciones que nos están comentando los distintos especialistas, como en este caso el doctor Moisés Muñoz, que trabaja en medicina de aviación ahí en la DGAC. Así es. Sí, pues chiquillo, muchas gracias. Gracias, Moisés. Así que, gracias Moisés, por tu disponibilidad, por tu tiempo, muy aclaratorio, y nos veremos en un tiempo más, en otro contacto, para ver cómo estamos en ese momento, quizás. Si ustedes quieren ningún problema, ahí nos veremos después nuevamente. Saludos a todos, saludos a ustedes, Manuel, Paulina, a los amigos que nos escuchan, también saludos a la sección Medicina y Aviación ahí, que en este momento me están haciendo barra a distancia. Chao, chiquillos. Listo, muchas gracias, Moisés. Chao, un abrazo. Agradecida por la entrevista y todos los datos y el aporte que nos has mencionado en el día de hoy. No, de nada. Y disculpen por la caída de internet, ¿eh? No te preocupes, no hay problema. Nosotros ya estamos... Está bien. Podríamos hacer radioteatro, ¿ah? Tiene voz de así para hacer radioteatro, Moisés. Sí, son cosas Vamos a hacer radioteatro. Son cosas que suceden. Muchas gracias. Dale, un abrazo, Moisés, que esté muy bien. Cuídate. Chao, chao. Bueno, nosotros, sí, en realidad, de verdad que no había escuchado una explicación tan interesante y tan didáctica del contacto estrecho y de los asintomáticos. Así es que, bueno, oye, sí, continuando con nuestro programa, además que el doctor de verdad que es un encanto, así que habla muy bien y todo, sí sabe mucho. Oye, había una pregunta que no hicimos, porque no sabíamos si era, aquí decía, mira, pregúntale al doctor si tuviese coronavirus, me serviría echarme aire con un bombín, decían. Entonces, no se la quisimos hacer porque salían acá, nos mandaron una pregunta. A lo mejor capaz que el doctor nos dijera, sí, efectivamente, es muy bueno,
No se la hicimos, Sí. la deberíamos a... Lo Y que- mira, y Miguel Rojas dice, radioteatro me bajó la nostalgia, dice. sí, en realidad podríamos hacer algo, Un no sé, radioteatro, claro. claro, un radioteatro, como en la antigüedad. Oye, bueno, continuando con nuestro programa, comentar que hay algunos servicios de la DGAC que todavía, no, o sea, los servicios presenciales, hasta nuevo aviso, aún están suspendidos. Así es. Medicina aviación, como el doctor, licencias, las aeronavegabilidad, el Registro Nacional de Aeronaves, a ver si tú me ayudas con alguno. La entrega de certificado para las distintas edificaciones cercanas, más tienen altura. Así es que, y si tienen alguna consulta al respecto, hay dos canales que pueden canalizar sus consultas. Nos pueden escribir al correo de prensa. Y también si tienen alguna denuncia, o sea, no denuncia, más bien dicho, requerimiento de información, sugerencia o reclamo, lo pueden realizar a través de la oficina virtual de nuestra DGAC, que se llama OIRS, en el sitio oirs.dgacgov.cl. De hecho, está en la página web, al final, ahí pueden Sí. encontrar la oficina OIRS. O pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por supuesto, Facebook, donde ustedes están viendo este programa, que es @DGAC Chile, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, DGAC TV, y por supuesto nuestra página web www.dgac.gov.cl. Oye, mira acá Exacto. los mensajes, mira, dice lo que decía Miguel Rojas Zúñiga, dice radioteatro, me bajó la nostalgia, y ahí le contestan, mira, se te cayó el carnet, Miguel, dice. Después dice, en la antigüedad, me sonó al tiempo el Imperio Romano, que nosotros Sí. dijimos que eso era la antigüedad. Disculpa, yo tengo esa muletilla de decir siempre la antigüedad para Sí, referirme pues. a tiempo remoto. Mira, y si dice, se le cayó con el carnet de identidad con fuerza, y Úrsula Andrea Bravo dice, felicitaciones, muy bueno el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora, ya que estamos por finalizar nuestra transmisión de hoy, quería comentarles que, como todos los años, este fin de semana, o el último fin de semana de mayo, se celebra el Día del Patrimonio Nacional. Así es. Instancia en que todos los museos y centros culturales abren sus puertas, bueno, de manera gratuita, independiente de que el museo nuestro sea gratuito, pero abren sus puertas para la visita de los ciudadanos, y normalmente tienen algún tipo de actividad o stand, o tienen alguna instancia, digamos, más ilustrativa para poder dar a conocer Claro. lo que cada uno, de este caso como nosotros, el Museo Aeronáutico, tiene. Pero este año va a ser obviamente va a ser distinto. Una Y instancia que es muy familiar, Paulina, hay que decirlo. La gente en sí, familia se vuelca en estos días, los niños, a conocer lugares que no siempre tienen la oportunidad de visitar. sí, nosotros ahí normalmente, bueno, independiente que a todos nos ha tocado en algún momento ir a cubrir esa actividad, se realiza el Museo Nacional Aeronáutico del Espacio, abre sus puertas, pero también el edificio donde está la Dirección Meteorológica de Chile en Quinta Normal, que es un Ahí edificio estuve yo el año pasado. muy antiguo, y que de verdad ahí en la DMC ocurre una situación bien simpática, porque hacen demostraciones de cómo elevar un globo sonda, de cómo tomar algunos instrumentos para medir ciertos parámetros meteorológicos. A veces tienen instrumentos antiguos, entonces en realidad es como súper entretenido. Pero ahora, bueno, lamentablemente, dadas las condiciones actuales, va a ser, por lo menos en el Museo Nacional Aeronáutico del Espacio, va a ser de manera virtual. Ahí vamos a participar nosotros de esa manera. Así es. Bueno, como tú decías, y ahí tenemos para despedir, vamos a mostrar un video sobre el museo, con la invitación, por supuesto, de que realicen estas visitas virtuales este fin de semana, y que nos juntemos nosotros el próximo miércoles, ya en el mes de junio. Recordemos que el próximo miércoles ya es día 3 de junio, en una nueva edición de nuestro programa aquí, Actualidad Aeronáutica, Paulina. Así que un placer haberte visto a través de
de este programa y que ya la próxima semana volvemos con Karen, con otro, por supuesto, interesante invitado como cada día miércoles. Exacto. No sé si queda algún saludito por ahí. Sí, mira, Oscar Labarca dice, cuídense mucho, chiquillos, Fuerza Chile. Sí, eso es lo que más necesitamos, Fuerza Chile. Miguel Rojas Zúñiga, días 29, 30 y 31 son días virtuales del patrimonio. Y Rosana Valle dice, buen programa, a cuidarse, saludos. Así que, bueno, saludos para todos, gracias. Sí, un gran abrazo. Y si quieren, si quieren escribirnos, ningún problema, prensa@dgac.gov.cl. O nuestras redes sociales que están pasando por aquí. Mira, la Pamelita, un aplauso para todos, buen programa. Cariños para ella. Muchas gracias. Así es que ya pues, hemos llegado al final de este programa, así que tengan un buen día. Está un poco frío, por lo menos acá en Santiago, así es que a cuidarse. Si yo me cuido, también te estoy cuidando a ti. Y si Dios quiere, nosotros nos veremos en un próximo capítulo de Actualidad Aeronáutica. Y ahora los dejamos con el video. Chao, chao. Desde los albores del tiempo, hemos levantado nuestra mirada hacia el espacio y soñado con elevarnos por encima de las nubes. Hemos creado seres mitológicos con poderes divinos, soñado con máquinas voladoras y diseñado incontables formas de surcar los cielos. Viajemos por la historia y la imaginación de hombres que dedicaron sus vidas al sueño de volar. Somos el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. La novia del viento nos da la bienvenida al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, organismo cultural creado en 1944 bajo la dependencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Nuestra misión es resguardar y difundir el patrimonio aeronáutico de Chile, educando a esta y a las futuras generaciones para que, conociendo estos capítulos de la historia, valoren aún más nuestro patrimonio nacional. Contamos con la exposición de aeronaves más grande de Chile, una gran colección de reliquias históricas, una biblioteca pública aeronáutica y exposiciones itinerantes con fines educacionales. En nuestras diversas salas podrás conocer el proceso evolutivo de la aviación, tanto a nivel internacional como nacional, el funcionamiento de las aeronaves, desde los primeros prototipos hechos en madera hasta los modernos reactores de combate. Nos encargamos de conservar la historia de la aviación. Vivimos con la necesidad de mantener intactos los sueños de hombres que dedicaron sus vidas a vencer la gravedad y navegar por sobre las nubes. También los más pequeños tienen su espacio, donde el juego y la entretención se combinan para convertirse en un estímulo para el aprendizaje. La integración es parte de nuestras principales preocupaciones. Contamos con maquetas y una sala especialmente acondicionada para personas con discapacidad visual. Somos un gran equipo humano de artistas, restauradores, maquetistas, diseñadores, museógrafos e ilustradores, que transformamos la realidad en un mundo lleno de magia. Descubre los primeros intentos por volar, los curiosos artilugios que se diseñaron y nunca se construyeron, o los precarios artefactos que, a pesar de intentarlo, fracasaron. También quienes por primera vez lograron la aventura de elevarse por los cielos. Y visita el taller de los hermanos Wright, constructores del primer aparato autopropulsado, más pesado que el aire, que logró volar. Chile no se quedó a la saga de los acontecimientos aeronáuticos que impactaban en el mundo. Conoce a los precursores de nuestra aeronáutica y sus grandes hazañas.
los inicios de la primera línea de correo aéreo de Chile y las aeronaves que hicieron historia en nuestro país. Recorre nuestra sala central y su gran exposición de aviones civiles, militares, planeadores, ultralivianos y alas delta, y cómo cada una de las aeronaves tiene una historia que contarte. Conoce el desarrollo de la carrera espacial, desde la visión cósmica de los pueblos originarios hasta aquellos científicos que dieron forma a la ciencia astronómica y sus amplios efectos en la vida actual. Una moderna exhibición te permite descubrir el perfeccionamiento tecnológico de las aeronaves propulsadas a reacción, algunas de las cuales tuvieron un rol relevante en la Fuerza Aérea de Chile. En el exterior encontrarás las naves de mayor tamaño, rodeadas de un bello entorno y senderos para recorrer sin apuros. Ven a visitarnos de forma totalmente gratuita en Avenida Pedro Aguirre Cerda 5000, Los Cerrillos, Santiago, de martes a domingo de 10 a 17 horas. Para obtener mayor información sobre las visitas y las exposiciones, entra a www.museoaeronautico.gov.cl o llámanos al 2-435-3030. Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. Un lugar donde podrás echar a volar tu imaginación.